Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Danitza de la Liga STEAM y hoy seré su profe. El tema que vamos a ver hoy es vector unitario y multiplicación de vectores. Hoy vamos a aprender acerca de los vectores unitarios cartesianos, la suma de vectores aplicando los vectores unitarios y la multiplicación de vectores. Bien, para comenzar esta clase vamos a recordar acerca de los elementos de un vector. ¿Recuerdan? Teníamos el módulo, la dirección, el punto de aplicación y el sentido, pero ya lo hemos repetido muchas veces, solo para recordar. Bien, veamos qué son los vectores unitarios cartesianos. En este caso son aquellos vectores que tienen como módulo la unidad de medida y las direcciones coinciden con los ejes cartesianos, es decir, el eje X y el eje Y. Tenemos estos vectores unitarios representados, el que va en dirección en el eje X positivo como Y, y también el que va en el sentido de Y como J. También tenemos sus vectores opuestos, que serían el vector menos I y el vector menos J, que sus sentidos, en el caso del vector I, sería opuesto al vector I positivo y el del menos J el opuesto al vector J positivo. ¿Cómo representamos estos vectores? ¿Se recuerdan de una forma de hablar de los vectores? Teníamos que el vector lo expresábamos en sus coordenadas cartesianas. Entonces, sabemos que en este caso, para este ejemplo de este vector B, B sub X corresponde a la coordenada en el eje X y B sub Y a la coordenada en el eje Y. Entonces, si tuviéramos un vector, por ejemplo, 2,3, donde 2 corresponde a la coordenada en X y 3 a la coordenada en Y, lo graficamos. Ese sería nuestro vector B. Entonces, queremos expresarlo en función de sus vectores unitarios, para lo que hacemos lo siguiente. Esa coordenada en X va a pasar delante del vector Y y va a ser sumado con el vector J, pero tomando en cuenta la coordenada en Y. Por lo tanto, ese vector expresado en vectores unitarios sería 2Y más 3J, que sería más o menos como hacer esto. Poner 2 veces ese vector Y y 3 veces el vector J. Después hacemos sus líneas respectivas y con eso estaríamos hallando el vector B, que sería como la resultante, ¿se dan cuenta? Entonces, ya que tenemos eso, directamente los vamos a llamar esos vectores 2i y 3j. Para hallar su módulo vamos a tener que B tiene que ser la raíz cuadrada de la suma de estos módulos al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo eso en raíz, nos va a dar como resultado 3,6. ¿Qué pasa? Comprobémoslo en el caso de los vectores unitarios. Habíamos dicho que estos vectores van a ser vectores que van a tener como módulo 1. Entonces van a resultar ser el mismo módulo que hemos hallado anteriormente, ya que 1 al cuadrado va a seguir siendo 1 y ese 1 multiplicado por la coordenada anterior o el módulo del otro vector va a seguir siendo el mismo valor. Entonces vamos a tener que el módulo de ese vector, tanto expresado en vectores unitarios, va a ser el mismo, 3,6. Entonces, para hallar la dirección que corresponde en este caso al ángulo θ, vamos a aplicar la tangente, donde vamos a dividir el módulo de la coordenada en X dividido entre el módulo de la coordenada en Y. Despejando, tenemos que el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de esta relación de los módulos. Bien, veamos un ejemplo. En este caso, tenemos el vector A, que nos dice que su coordenada en X es 3 y su coordenada en Y es menos 3. Ahora la vamos a pasar a convertir o a tratarla como vector unitario. Simplemente lo que hacemos es 3i menos 3j. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a primero graficar nuestro vector. Tradicionalmente hacíamos las líneas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, 3 en X y menos 3 en Y. El punto donde intersectan estas líneas desde el origen va a ser el vector. Ahora, para hacerlo de la manera de vectores unitarios, estamos sumando dos vectores, 3 en Y menos 3 en J. Entonces, ponemos el 3i y después el 3j. Y llegamos al mismo resultado. Bien, si hemos aprendido todo lo que habíamos visto hasta este punto,
Pasemos a responder la siguiente pregunta. Al representar vectores unitarios, las magnitudes en dirección del vector y son las que se dirigen en dirección del eje X. Un inciso A nos dice sí, las direcciones son las mismas. Un inciso B, no, las direcciones no coinciden. Les daré un tiempo para que puedan responder. Bien, la respuesta a esta pregunta es el inciso A. Sí, las direcciones son las mismas. Se recuerdan que el vector Y habíamos dicho en un inicio que va justamente en la dirección del eje X. Ahora vamos a pasar a ver cómo sumamos vectores aplicando estos conceptos de vectores unitarios que hemos aprendido. La primera parte va a ser, para sumar estos vectores tenemos que descomponerlos en sus ejes rectangulares. Por decirles, al tener los vectores A, que están expresados ya en vectores unitarios, coinciden estos vectores unitarios con las coordenadas rectangulares. Entonces es importante que tengamos ese primer paso en cuenta. Después, la resultante sabemos que va a ser la suma de los dos. En este caso queremos sumarlos, entonces va a ser el vector A más el vector B. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el vector A y el vector B como los habíamos visto antes, en función de sus vectores unitarios. Entonces tenemos que la resultante va a ser AX por el vector Y más AY por el vector J, y todo esto va a estar sumado más BX por el vector Y más BY por el vector J. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar ahora todos los que tengan Y y todos los que tengan J en un solo lado, como lo vemos aquí. Entonces AX y BX tenían multiplicado a Y, los vamos a separar en un grupo. Después teníamos AY y BY que estaban multiplicados por el vector J, entonces los separamos en otro grupo. Ya que tenemos esa representación de ese vector en función de los vectores unitarios, lo único que vamos a hacer para hallar el módulo es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, como tenemos que estos ejes coinciden con el X y el Y, prácticamente se va a formar un triángulo rectángulo. Es por eso que aplicamos este teorema para hallar el módulo. Y simplemente vamos a decir que la resultante va a ser las coordenadas que tenemos en X al cuadrado más los módulos igual de las coordenadas que tenemos en el eje Y al cuadrado. A todo eso le sacamos raíz, por lo tanto vamos a obtener el módulo de la resultante. Nota, si tenemos un vector con direcciones diferentes a los ejes X y Y, lo que tenemos que hacer es descomponerlos. Tomen en cuenta esto, tal como lo aprendimos en las clases anteriores, para luego redireccionarlos con los vectores nuevos que hemos aprendido, los vectores unitarios, Y y J. Pasemos a ver entonces un ejemplo. Nos dice determinar el vector resultante aplicando vectores unitarios. Tenemos en este caso un vector A, que nos dice que su módulo es 30 newtons y su dirección es 50 grados. Y tenemos un vector B que nos dice que su módulo es 50 newtons y su dirección es 135 grados, obviamente tomándolo desde la horizontal. Entonces, queremos hallar el vector resultante, que sería ese. Podemos aplicar el método de triángulos que habíamos visto. Ponemos un vector tras de otro y al final obtenemos la resultante. Pero en este caso vamos a aplicar los vectores unitarios. Entonces, primero habíamos dicho que vamos a descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Tenemos este vector, que en este caso es el vector A, que teníamos que su módulo era 30 newtons y está a 50 grados su dirección. Entonces con un transportador medimos eso y el módulo con una regla, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a descomponer ese vector. Tenemos el vector A, entonces trazamos las líneas, ¿se recuerdan? Y con eso, con las intersecciones en los ejes de esas líneas, vamos a tener las respectivas componentes. Entonces vamos a hallar el módulo de esas componentes, que sabemos que va a ser el módulo del vector multiplicado por el coseno en el caso de la componente X y por el seno en el caso de la componente en Y, teniendo los valores de 19,28 para la componente en X y 22,98 newtons para la componente en Y. Bien, esto lo vamos a expresar como vectores unitarios, entonces vamos a tener que va a ser 19,28 por el vector Y más 22,98 por el vector J, todo esto expresado en newtons. Ya hemos acabado con el vector A, entonces pasemos al vector B. En este caso nos dice que tiene una dirección de 135 grados, ¿verdad? Entonces lo vamos a trazar. Tenemos el vector B que como módulo tiene 50 newtons y la dirección 135. Entonces con un transportador nos ayudamos, marcamos la dirección y después
lo pasamos a descomponer. Vamos a tener ese vector, hacemos sus líneas paralelas con respecto a los ejes y vamos a tener las componentes ya sea en el eje X y en el eje Y. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta en esta parte es que podemos tomar ese ángulo que se forma desde el lado negativo del eje X con el vector, que sería 45 grados. ¿De dónde proviene este ángulo? De restar 180 grados, que es el total, o sea, la vuelta completa, la vuelta media, menos 135 grados, que era la dirección original de ese vector. Entonces, con eso obtenemos que el otro vector es 45 grados. Entonces, vamos a aplicar ese vector para hallar las componentes, para hallar los módulos. Y hacemos nuestra componente en X, nuestra componente en Y, y como el ángulo es 45 grados, vemos algo curioso, que los valores son prácticamente los mismos, solo que con signos cambiados. Lo pasamos a manejar a nuestros vectores unitarios. Entonces vamos a tener que menos 35,36 por el vector Y más 35,36 por el vector J. Entonces ya hemos hallado esos dos vectores en función de los vectores unitarios. Pasemos a sumarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que la resultante, vamos a reemplazar este vector A y este vector B en función de sus vectores unitarios y tenemos ese resultado. Ahora vamos a agrupar, ¿se recuerdan? Todas las I's con las I's y todas las J's con las J's. Y nos queda al final el siguiente resultado. Vamos a mantener los signos, ¿ok? Entonces tenemos 19,28 menos 35,36. Una es de la componente del vector A y otra es de la componente del vector B. Y después todo eso multiplicado por Y. Y el siguiente es 22,98 más 35,36 por el vector J. Realizamos operaciones tal cual hacemos sumas o restas aritméticas. Entonces nos queda como resultado el siguiente. Menos 16,08 en el vector Y más 58,34 por el vector J. Listo. Ahora solamente nos resta hallar la resultante de ese vector, que habíamos dicho que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, porque estos vectores unitarios concuerdan con las componentes rectangulares. Entonces hacemos la suma de esos módulos al cuadrado y lo sacamos raíz. Entonces tenemos que el módulo va a ser 60,52 newtons. Entonces ya hemos hallado esa resultante de esos dos vectores. Y también para hallar la dirección lo que vamos a hacer es aplicar la tangente. Y tenemos que el resultado de ese ángulo va a ser 74,59 grados. Ahí lo tenemos, lo expresamos de la siguiente manera. Ahora, ese ángulo va a corresponder del lado que es negativo de X hacia el vector. No estamos tomando el lado positivo. Si lo hiciéramos desde el lado positivo del eje horizontal, entonces tendríamos que restar 180 menos 74,59 y hallaríamos ese ángulo. Bien, comparando con el método del paralelogramo, este es exactamente el mismo. ¿Se recuerdan que marcábamos dos vectores, después sus líneas paralelas, y vamos a ver que el vector resultante nos da incluso en el mismo cuadrante? Entonces, si manejamos este método tanto como los métodos que habíamos visto antes, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Y en este caso nos dice que la dirección de ese vector es 105,40 grados, que resulta de la resta de 180 menos los 74 que habíamos hallado antes. Bien, es momento de una pregunta. Para trabajar con vectores unitarios, ¿es necesario aplicar descomposición de vectores? Un inciso A nos dice no, es otro tema. Un inciso B, no, aplica a vectores. Y un inciso C, sí, necesariamente. Les daré un tiempo para que puedan responder. Bien, la respuesta correcta a esta es el inciso C. Sí, necesariamente. ¿Se recuerdan que les había recomendado que si tenemos un vector que no está en coordenadas tanto en X como en Y, es necesario descomponerlo para después llevarlo a sus componentes o a los vectores unitarios? Ahora vamos a hablar de la multiplicación de vectores. Vamos a tener los siguientes casos. Se presentan tres: la multiplicación de un escalar por un vector, el producto vectorial de escalares y el producto vectorial de vectores. Entonces veamos el primer caso, multiplicación de un escalar por un vector. Nos dice, el producto de una cantidad
escalar por un vector se escribe como k por el vector, en este caso el vector a. Es un nuevo vector cuya magnitud es k veces la magnitud del vector a. Ahora, el nuevo vector tiene el mismo sentido que a si k es positivo y sentido opuesto si k es negativo. Entonces veamos un ejemplo. Si k en este caso, por ejemplo, es 2, la magnitud del vector se duplica, manteniendo su sentido al ser k positivo. Entonces tenemos el vector a en este caso. Hemos dicho que k va a ser 2, entonces vamos a tener que k por ese vector a va a ser 2 veces el vector a. Entonces el mismo vector, 2 veces, el vector k por a, 2a, va a ser el siguiente. Pasemos a otro ejemplo. En este caso nos dice que k vale 1/2. La magnitud del vector se va a reducir a la mitad, manteniendo su sentido al ser k positivo. Entonces otra vez tenemos ese vector a, pero en este caso estamos diciendo que k va a ser 1/2. Entonces, de ese vector que tenemos que dividirlo a la mitad en otros 2 vectores. Y al final el vector k por a, que es 1/2 de a, va a ser ese. Pasemos a otro ejemplo. En este caso k va a valer -2. La magnitud del vector se duplica, su sentido cambia al ser k negativo. En este caso tenemos que k es igual a -2. Entonces, primero vamos a hacer 2 veces el vector a. En este caso 2 veces el vector a. Pero si el signo es negativo, está cambiando de sentido. Entonces va a ser ese vector -2a. Bien, pasemos a otra pregunta. Al realizar la multiplicación de un vector por un escalar, ¿el vector mantiene siempre el sentido original? Recuerden lo que habíamos visto. Un inciso A nos dice, sí, el vector mantiene siempre su sentido. El inciso B, no, varía en función del signo del escalar. Si es negativo, el vector cambia de sentido. Y un inciso C, ninguna de las anteriores. Les daré un tiempo para que puedan responder. La respuesta es no. Se recuerdan que esto varía de acuerdo al signo. Si el signo es positivo, se mantiene el sentido, pero si el signo es negativo, cambia su sentido. Pasemos a ver otro caso, en este caso el producto escalar de vectores. 2 vectores A y B que forman un ángulo alfa entre sí se pueden multiplicar escalarmente. Este producto escalar se los representa por un punto, que quiere decir vector A multiplicado escalarmente por el vector B. Se lee A punto B. Da como resultado un escalar, o sea, nos va a dar un número, no un vector, esta multiplicación. Su valor se obtiene multiplicando la magnitud de un vector por la magnitud del componente del segundo vector en la dirección del primero y así. Pero veamos un ejemplo. En este caso, el producto escalar de 2 vectores es una cantidad escalar y corresponde a. Si tuviéramos 2 vectores, en este caso, un vector A multiplicado o un A punto B, vamos a tener que multiplicar sus componentes en X más sus componentes, la multiplicación de sus componentes en Y, más la multiplicación de sus componentes en Z si es que tuviera el otro eje Z. Pero también hay otra forma de hallarlo. Si hacemos A punto B, lo que tenemos que hacer es multiplicar los módulos de los vectores que tenemos y esto a la vez multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman entre estos vectores, tal cual se ve en la imagen. Veamos algunas propiedades de esta operación. Tenemos que es conmutativa, porque cuando nosotros decimos A punto B, va a ser lo mismo que decir B punto A. Así que es conmutativa. Tenemos otra propiedad, la distributiva respecto a la adición, que nos dice que si tenemos el vector A punto B y entre paréntesis vemos que está el vector B más C, entonces este se distribuye, el punto se distribuye. Vamos a tener que esto va a ser lo mismo que decir A punto B más A punto C. Tenemos otra propiedad que es la asociativa de la ponderación. En este caso tenemos un escalar que está multiplicando en este caso al vector A punto B. Entonces, si nosotros lo sacamos, ya que está multiplicando a ambos, podemos pasarlo a multiplicar al vector B. Otra definición, otra propiedad que manejamos de este producto escalar es que si tenemos el producto escalar de un mismo vector, el resultado va a ser el módulo al cuadrado.
Bien, pasemos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo nombramos el producto escalar A, B? Un inciso A nos dice A punto B, un inciso B A por B y un inciso C nos dice que ambos son correctos. Les daré un tiempo para que puedan responder. La respuesta es el inciso A punto B. Así es como lo llamamos generalmente a este producto. Bien, ahora vamos a ver un tercer caso, que es el producto vectorial de vectores. Tenemos que el producto vectorial de dos vectores, en este caso uno A y uno B, se presenta como un aspa. A multiplicado vectorialmente por el vector B. Se lee como A cruz B. Da como resultado otro vector. Al contrario del producto escalar que habíamos visto que nos daba un escalar, el vectorial nos va a dar un vector. Tenemos entonces lo siguiente. La dirección y el sentido se obtienen con la regla de la mano derecha. Entonces, ustedes ven ahí un vector U cruz B, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra mano de U hacia B y con el pulgar se forma hacia arriba el sentido del vector que nos va a dar como resultado. Si hacemos una inversa, como vemos en el otro caso, U por B, pero vemos que U está en otro lado, entonces esa multiplicación, el barrido de la mano nos va a dar un vector con dirección hacia abajo. Para calcular el módulo del vector A por B se utiliza la siguiente relación. Solamente el módulo. Entonces, de ese nuevo vector que se va a formar, el vector C, vamos a tener que va a ser igual al módulo de los vectores A y B por el seno del ángulo que estos formen. El producto vectorial de dos vectores no es conmutativo, es una cantidad vectorial. La dirección en este caso, como ven, de E, es perpendicular al plano formado por D y C, cuyo sentido obedece a la regla de la mano derecha. Entonces vamos a tener que este vector va a formar, estos dos vectores, C y D van a formar un plano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros multiplicamos esto, si multiplicamos D por C, se dan cuenta que al momento de hacer este barrido, el pulgar queda arriba. Entonces, esto expresa la dirección del vector E. Si fuera C cruz B, entonces hacemos esto. Por lo tanto, nuestro pulgar queda abajo, ¿verdad? Y la dirección va a ser esa la dirección del vector E. Veamos algunas propiedades. Habíamos dicho que este producto vectorial no es conmutativo. Entonces, para hacer una relación de A cruz B igual a menos B cruz A, se dan cuenta que el signo de B tiene que cambiar necesariamente para que se pueda producir ese cambio. Tenemos otra propiedad que es la distributiva respecto a la adición. Entonces, tenemos en este caso un vector A cruz y entre paréntesis tenemos los vectores sumados B y C. Ahora podemos distribuir este producto, entonces va a ser A cruz B más A cruz C. Otra propiedad, la asociativa con la ponderación. En este caso tenemos igual otro escalar y podemos realizar exactamente lo mismo. El escalar va a pasar a multiplicar al vector A y después este cruz B y puedo trasladar este escalar al vector B. Esta propiedad es absorbente consigo misma, entonces si hago un A cruz A, tengo que el resultado va a ser 0. Bien, pasemos a una pregunta. ¿Cómo se lee el producto vectorial? En este caso tenemos un vector A y un vector B. Se lee A punto B, A cruz B o A por B. Les daré un tiempo para que puedan responder. La respuesta correcta es el inciso B, A cruz B, y lo he repetido muchas veces mientras estaba explicándoles cómo es que funcionaba este producto. Hemos llegado al final de la clase. Hoy aprendimos acerca de los vectores unitarios cartesianos, la suma de vectores aplicando estos conceptos de vectores unitarios que habíamos visto, y aparte hemos visto la multiplicación de los vectores. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!